psico o esto que se llama psique, en griego, significa alma. Y de ahí vienen todas las derivadas, psicología o psiquiatría. Iatría también es del griego. ¿Sí conocen qué es iatrogenia? ¿Cómo? Escucho un murmullo, pero no. Iatrogenia, aunque no habla en la palabra propia, no habla de daño, dice causado por el tratamiento. Y eso es alto. Por ejemplo, ayer me llevaron remitido un viejito que querían que yo lo hospitalice en San Rafael, 88 años y ciego. Entonces tal vez como que no. Tenía una infección urinaria y se le puso ciprofloxacina, medicamento que característicamente desorienta a los viejitos y les produce delirium. Bueno, si tocaba. Pero también lo sedaron con hidroxicina, también es un antihistamínico muy fuerte que tiene poder anticolinérgico y le hace daño, y lo desorientó más, lo puso a alucinar. Y para calmarlo más le dieron difenhidramina, que también hace lo mismo. O sea, y además lo iban a llevar al hospital psiquiátrico pensando que yo podía manejar eso allá, pero la idea es que si va allá por iatrogenia, puede morir, puede caer, le puede dar un bicho, y se puede morir. Más o menos de ahí viene la palabra psiquiatría. Entonces psiquiatría sería la medicina de la curación del alma, que suena bonito. Estas enfermedades y estos trastornos nos acompañan desde toda la historia. ¿Quién es ese señor? Es calvo. Era famoso por ser calvo. Es Hipócrates. Padre de la medicina, algunos dicen. Él fue el primero que empezó a hablar de algunas cosas, como unos acercamientos, y algunas de las descripciones clínicas son iguales hasta hoy. En esa época a las personas les daba esquizofrenia, les daba manía de trastorno bipolar, les daba delirio, pero ellos no tenían el conocimiento ni la tecnología para saber qué es. Casi todas las culturas decían que las enfermedades estaban causadas por las cosas sobrenaturales, incluso hasta ahora. Incluso en nuestro nivel cultural hay personas que dicen eso, médicos especialistas, es que a mí me hicieron brujería, ¿no? Esta no es mi depresión, no, esto es brujería, por eso me va mal. Y es común que pase, y eso no lo podemos separar. Pero él hizo un esfuerzo, separó las enfermedades mentales de la parte religiosa. ¿Sí conocen la teoría de los humores? Pues sí, ustedes ven historia de la medicina. Entonces deben saber algo de eso. Él hizo descripciones de cosas clásicas que hasta ahora existen. ¿Qué es la melancolía? Como una tristeza. ¿Como un tipo de tristeza? Sí, todos sabemos eso, incluso eso está por fuera de la salud. Y si vamos a lo griego, ¿qué significa melanos en medicina? Ustedes que son buenos en semiología, mejores que yo, deben acordarse más. ¿Qué es melano? Melanemesis, melenas, un melanocito, oscuro. ¿Y cólico? De canales. No, cólico es de canales, de tubos. Melanocolos significa oscuridad en las vías o en los canales. En este caso, biliares. Él dijo que había 4 humores básicos en el cuerpo: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flemas. Estos fluidos
Pero ellos no sabían mucho de la circulación, el sistema linfático, esas cosas pensaban que estaban en todo el cuerpo. Y el cerebro, la idea, el cerebro actuaba como una esponja, como cuando ellos sacaban el cerebro miraban que era todo suavecito, blandito, decían el cerebro los filtra y los equilibra. Y si predomina la bilis negra, se llama melancolía y eso es un cuadro clínico similar a la depresión. Si predomina bilis amarilla, ellos le hablaban de una cosa que se llama frenitis, o como un estado parecido a lo que es el delirium. ¿Han visto delirium? ¿Saben qué es? Pues estoy hablando en chino. ¿Han visto delirium? ¿Ustedes ven pacientes en hospitalización? ¿O todavía no? Sí. ¿Han visto por ahí algún viejito desorientado, amarrado, no saben dónde está? Y dicen, no, no era así. Hace un rato estaba tranquilo y ahora no, eso es delirium. Y es él decía, andaba molestando la bilis amarilla. Y tiene cierto sentido, eso es causado por infecciones, los marcadores inmunológicos, cosas de electrolitos, de todo. También hablaba una teoría de un útero migratorio. Eso estuvo presente en la cultura por mucho tiempo. Se pensaba que las mujeres, si el útero estaba por ahí dando vueltas, se les iba al cerebro y las ponía así, las alteraba. Un poco raro, pero lo hacía. Frenitis, lo que les decía de confusión. Y él es el primero que ubica las enfermedades mentales dentro del cerebro. También me imagino que ellos inferían cosas cuando las personas se golpeaban la cabeza o tenían lesiones cerebrales y cambiaban. Decían algo tiene que ver el cerebro con el funcionamiento mental. Pero los antiguos griegos no fueron toda la historia. Esto también vino en otras culturas. Aquí hay algunos ejemplos. Capadocia describió que es manía y melancolía. La melancolía, ahora, bueno, usted puede tener depresión, como está en unos criterios clínicos que ustedes van a ir viendo, y un especificador de la depresión es síntomas melancólicos. Hasta ahora se usa eso, que son unas características especiales, como el insomnio al final, el insomnio terminal, que es tener insomnio en la madrugada, no al inicio, no para conciliar el sueño, sino se despierta muy rápido y no puede volver a dormir. La depresión con melancolía mejora en la tarde y es muy fuerte en la mañana. La depresión con melancolía tiene bastante impacto físico, no todas las depresiones hacen eso. Y entonces, pues ya cuando se avancen los estudios se dan cuenta que las depresiones melancólicas tienen un componente más biológico, por eso responden a ciertos tratamientos. Galeno, también de los primeros médicos conocidos, hizo estudios cerebrales, pero eso era muy prematuro. La psiquiatría no surge como el resto de la medicina, sino surge como un servicio público. ¿Por qué? Porque las personas con enfermedades mentales alteran el público. Hace 100 años no había tratamientos, o había unos muy limitados. Entonces las personas hacían un acuerdo dentro de lo que ellos consideraban ético en ese momento, y era pues hagamos un sitio y los encerramos y los cuidamos. En la Edad Media era hagamos un sitio, los agarramos y los matamos. En ese libro están las instrucciones de cómo se hace eso, porque eso era una enfermedad del diablo. Entonces en Alemania y Picaro se enseñaba cómo detectar y torturar y limpiar y purificar a las brujas enfermas mentales. Muchas personas murieron por esto, pero pues así es. Cuando surge como un servicio público, aparecen los asilos. De hecho, antes se decía asilo. Incluso el hospital donde yo trabajo empezó como asilo San Rafael. Porque no había nada más que hacer sino asilarlos y tenerlos. Sin embargo, pues no todo fue Edad Media ni cosas inhumanas.
en el Renacimiento empezaron a interesarse otra vez pues por anatomía, enfermedades, medicina, y empezaron a hacer nuevas descripciones. Y en toda Europa surgieron los primeros centros que ahora son los hospitales psiquiátricos modernos. Son los mismos en algunos casos. En el siglo XVIII se empezaron a hacer las descripciones y a publicar. Entonces decía alguien de Alemania, vea, los que yo tengo hacen esto, los que yo tengo en Francia hacen esto, los que yo tengo en Inglaterra hacen esto. Pero había una falta de consenso. Si usted va y pregunta, por ejemplo, en la costa nariñense, bueno, por ejemplo, en estos días vi una señora, ella me dice que a mí me hicieron un mal, tiene unas crisis pseudoepilépticas, ya demostrado por el electroencefalograma que no son crisis convulsivas, de verdad, pero no son voluntarias, no me está engañando, pero culturalmente ella dice que le hicieron un mal y que eso es brujería. Acá en Pasto pensamos otra cosa, así sea sin medios tecnológicos, uno dice, no, a mí me parece que usted tiene un trastorno de estrés postraumático por su violencia, por su evento de violencia sexual y está con disociación y por eso genera esos síntomas. El problema a nivel mundial es que podemos pensar muy diferente según las culturas y para hacer criterios que sean únicos aquí y en otro lado se necesita convenios. El primero que hizo una cosa pues tan general que se ha aplicado en otros idiomas y en otras culturas es Pinel. Antes de esto a las personas no les gustaba mucho, no se interesaban mucho por decir, bueno, ¿qué tipo de loco es el que tú tienes? Decía, loco es loco y no pasa nada. Pero ellos, Pinel y algunos en Alemania, se empezaron a interesar por clasificar. ¿Y cómo se puede clasificar sin tecnología? Con los comportamientos. Con los síntomas. Solo que se necesita paciencia y observación y pues, cierta tolerancia. En esa época todavía las personas, pues ver una cosa de eso puede impresionar mucho. Incluso estábamos en rotación en el anterior semestre con sus compañeros y estaba una señora muy apropiada, muy religiosa, y decía lo siguiente. Decía que había una mafia en Pasto y en el mundo que se encargaba de poner medicamentos en el agua y en la comida para que las mujeres se vuelvan, digámoslo en el buen sentido, arrechas, se embaracen y pierdan a los bebés. Y cuando pierden a los bebés, todos los bebés se van pues, por las tuberías, creen que es el periodo menstrual, pero todos los bebés están en las tuberías. Y continuamente tenía la experiencia de una alucinación olfativa de olor a muerte. Pareció en un caso de esquizofrenia, no supe bien qué pasó con ella después porque yo solo lo miro al inicio. A una compañera suya le dio como casi se me desmaya, porque se impresionó de ver el convencimiento de la señora de la idea delirante. Eso no era tan fácil en esa época. De hecho, incluso cuando yo pasé a la especialización, mi papá me dijo, pero ¿en serio te haré eso? ¿Quieres encerrar allá con eso? Ahora ya entiendo que es diferente. Entonces Pinel fue el primero que hizo eso. Enfermedad y clasificación. Y eso se reflejó en el arte. Pinel es el que está aquí, que le están besando la mano. Así no suele ser, cuando vayan a rotación no suele ser. Pero sí tenemos un caso muy parecido a ella, que curioso porque está acá haciendo la dirección. Tal vez si alcanzamos a solucionar ese problema por el cual no han podido ir, puedan ver a don Aquiles. Este es un caso de psicosis con catatonía y el señor está así. Cuando llegó presentaba la catatonía en el punto que mantenía las posturas fijas, estereotípicas, cosas raras que no se ven muy frecuentemente ahora porque hay medicamentos. Probablemente esta señora tenga esquizofrenia, esta señora también. Esta experiencia, ¿la ve? Está pasando mal. ¿Y mira lo que tiene en las manos? Está inmovilizado. Eso se hace pero desde manifestaciones clínicas. Este tal vez es el ejemplo de mi amiga, la señora que tiene el mal.
porque suelen ser las crisis que no son epilépticas. ¿Quién sabe? Tal vez este señor tiene demencia, depresión. Esto se inmortalizó en estas obras de arte, y sin ese trabajo pues nosotros no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos. Entonces vamos entrando a 1800. ¿Han visto eso? Eso está en Netflix. Se trata más como de un enfoque criminal, como algo así. Pero en ese entonces no eran médicos, eso era un servicio público. Y el alienista es el que mira alienados. Alienado es una manera de decir psicótico, tal vez en el aspecto literal, es decir, alienado, alien. Los alienistas fueron los primeros que empezaron a escribir filosóficamente y a escribir casi científicamente sobre la enfermedad mental. Poquito a poquito las cosas fueron entrando y se volvieron cada vez más sistema de salud. Entonces esto es enfermedad, esto no parece ser maleficios, esto no parece ser una cosa pues sobrenatural. En 1818 fue la primera vez que se llama psiquiatras, pero siempre hasta ahora nos dicen alienistas, loqueros, todas cosas de esas. Y bien, pues no hay problema. Ahora ya no hay tanto estigma. No se imaginan antes, pensaban que esto era malo, pero ahora la gente va muy tranquila. Aquí, por ejemplo, está un francés Faber que en 1851 describió unos síndromes clásicos de psiquiatría. Folio circulaire, que es la descripción del trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar no es el aspecto cultural que algunos tal vez de ustedes usen, es que yo soy muy bipolar, es que mi novia es muy bipolar. Eso, lo que ustedes tratan de decir ahí culturalmente, habla de que cambia de emociones rápidamente. En la mañana estaba bien y luego anda bravísimo, o algo así. Pero eso no es trastorno bipolar, sino que el trastorno bipolar presenta unos episodios depresivos fuertes, que pueden ser largos, y se alternan con otros episodios que son las manías, que son unos episodios de elevación de estado del ánimo. Pueden ser largos, de meses. La elevación del estado del ánimo puede producir euforia patológica, irritabilidad patológica, delirios y cambios de comportamiento. Ya lo verán en el hospital. A eso le llamaba folie de locura en francés. La locura circular tiene mucho sentido. Hasta ahora le decimos algo así. Locura bipolar pudiera ser. Folie du doute sería locura de la duda. ¿Alguien conoce qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Si lo conoces, tienes algún conocido, cosas así. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por tener unas ideas que son hartas de tener y vienen sin que uno quisiera tenerlas tanto. Cuando estás aquí viene una idea o pensamiento de algo que no quieres pensar y te da malestar. Alguna forma de trastorno puede ser de duda. Tengo un niño, francés, chiquito, tiene 10, muy chiquito para tener esto, siquiera el tratamiento está bien, pero empezó a decir, por ejemplo, en este puente, guau, es el más juicioso del curso. Hacía las tareas. Al ratico salía, pero tal vez están mal hechas. La idea inclusiva, fea, que no tiene sentido. Entonces, voy a hacerlas otra vez. Salía, las voy a hacer repetidas. Tenía que revisar los cuadernos muchas veces. Eso sería una manera de ser loco de duda en estos términos. Pero la descripción esencial es la misma hasta ahora. Ahora ya se conoce biología, los tratamientos son muy efectivos, hasta incluso para trastorno obsesivo compulsivo se puede hacer cirugía y se puede curar con cirugía cerebral. Así transcurrió el siglo XIX.
es del más importante de los que clasificaron, no solo dos. Y hizo el primer compendio de psiquiatría. Es un alemán, algo bigotudo, se llama Kraepelin. En el siglo XIX, en Francia y en Alemania había mucha cultura, mucho avance cultural. Y había una buena escuela de medicina en París, no me acuerdo cuál se llama, pero ahí estaba, por ejemplo, un neurólogo que se llamaba Charcot. Ahí estudió un tal Sigmund Freud, que también es neurólogo. Y también en el parche estaba un tal Eduard Alzheimer, que se dedicó además a la neuropatología. Y también estaba él. Pero él se dedicaba porque le encargaron un asilo en Alemania. Tuvo el ingenio de sentarse a ver qué pasaba porque no había tratamiento. Sentarse a ver cómo eran los cursos clínicos de los trastornos mentales. Y para eso se necesitan años. Una persona puede empezar con esquizofrenia a los 18, 19 y hacia los 50 años o 55 empieza a ser la fase residual de la esquizofrenia. Miraba qué pasaba con ellos, cómo se iba dañando el cerebro. Él pudo hacer una clasificación en sentido médico de estados clínicos, eso muy avanzado para lo que había en ese entonces, curso clínico. En esa época pues era la edad de oro de la anatomía patológica cerebral, por eso ahí Alzheimer describió la enfermedad de Alzheimer y había pues tuvo el inicio de las tinciones para ver neuronas a microscopio. Antes no se podía hacer eso, eso lo hicieron en España, creo que se llama Mónica Jaime, no sé. Pero él no era tanto de esa parte, sino más bien de lo clínico. Y empezó a ver algunos tratamientos feos, pero que tenían algo de sentido clínico. En Múnich se inauguró con él el Instituto de Investigación en Psiquiatría, que hasta ahora existe. Él hizo una cosa que fue un antes y después. Cuando ustedes vayan, van a ver psicosis, que es lo protagónico, taquillero en psiquiatría. Ustedes van a ver que hay unos locos, entre comillas, que actúan de cierta forma y otros locos que por épocas mejoran y cambian las crisis en las psicosis grandes y que duran mucho tiempo. Y estas fueron las primeras descripciones que hizo él, que duraron casi 100 años. La psicosis maníaco-depresiva, así se llamó hasta los años 90, el trastorno afectivo bipolar, porque produce episodios maníacos y episodios depresivos. Y tiene mucho sentido, pero no todos son psicóticos, esa es la diferencia. Se puede tener trastorno bipolar y no tener psicosis. Ahora, pero así se les llamaba, trastorno maníaco-depresivo, hasta ahora, incluso en algunas cosas culturales sale el maníaco-depresivo. Hasta ahora los pacienticos más veteranos, y el médico es un señor. Es que yo tengo trastorno afectivo maníaco-depresivo. Sí, tiene razón. Estuvo en San Pedro ese señor. ¿Estuvieron en San Pedro en estos días en urgencias? Sí. Me lo mandaron sedado con diazepam. Ojo, peligroso. El diazepam puede dejar un paro respiratorio. Entonces, si llega dormido con diazepam, digo, bueno, ingréselo, pero vigilen signos y ya está súper bien, ya está despiertico y yo. Pero la vida media del diazepam es maluca. Y otra cosa, además de maníaco depresivo, la demencia precoz, que ahora se llama esquizofrenia, es una psicosis crónica, no mejora y que con el tiempo va deteriorando y se parece a una demencia en el sentido de que las personas se vuelven inatentas, se desorientan, el pensamiento se vuelve concreto, pierden habilidades en ese entonces. O sea, diferenció bipolar de esquizofrenia, las dos psicosis grandes. De ahí en adelante pues avanzó mucho con las clasificaciones que él hizo. Los cursos clínicos que sabemos de la esquizofrenia o de bipolar son de lo que él hizo. ¿Por qué? Porque ahora ya no se puede decir, vamos a ver, la compañera tiene psicosis de esquizofrenia, dejémosla sin tratamiento a ver qué pasa.
para ver el curso clínico. No, eso ya lo hizo él y de ahí nos pasamos. Por otra corriente, eso fue a inicios del siglo XX, él también era neurólogo, es Freud, pero él se inclinó demasiado hacia un aspecto que no era anatómico y patológico, sino psicoanalítico. Él pensaba que el funcionamiento del cerebro, sin importar cómo funcionaba, se inclinaba por ciertas reglas y cierto aspecto de la sexualidad, que eso sí es así, y él empezó a hacer tratamientos y teorías desde ese aspecto. El problema es que eso fue muy difícil de demostrar científicamente, porque no tienes cómo medirlo. ¿Cómo cuantificas o cómo evalúas un sueño en una persona frente a otra? Eso se vuelve tan individualizado que no se puede investigar. Pero fundó gran parte de algunas de las estrategias de psicología y en algunas medidas es efectivo. De hecho, ustedes no tuvieron clase con el doctor Germán en Avilés, estaba en la facultad, psicoanalista, psicólogo psicoanalista, está en la facultad de psicología, en su campo es muy duro, pero ellos no tienen en cuenta lo biológico. A él le gustaba, a Freud le gustaba esa raza de perros, los chau chau. Ahí se dividió neurología por un lado, psiquiatría por otro lado y los psicoanalistas por otro lado. En estos asilos, pues en ese entonces no había normas de ética de investigación. Esas surgieron incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenían que experimentar y por puras coincidencias miraron cosas. ¿Qué pasa si a las personas las infectamos con malaria? Pongámosle malaria y miremos. ¿Qué pasa si les ponemos insulina? Digamos, a alguien muy agitado le ponemos insulina, tal vez en una hipoglucemia, y al menos no se hace daño y no me hace daño. Ahorita yo pongo midazolam con ese mismo fin, apagarle un poquito el cerebro para que no me haga daño, o no se haga daño, no se suicide y pues terapéuticamente, pero pues la insulina genera complicaciones. Con malaria y con insulina, ustedes que ya son médicos internistas, ¿qué pasa si yo produzco malaria cerebral con fiebres altas? ¿Qué les pasa a esos cerebros? Y con una hipoglucemia en los otros, ¿no? Convulsionan. Hipoglucemia, las neuronas convulsionan. Y se dieron cuenta que los que convulsionaban mejoraban. Toda la historia de la humanidad, nadie había mejorado. Y vieron que hacer convulsionar a la gente mejoraba. Eso para mí es para un premio Nobel, porque se ayudaba. Entonces empezaron a idear aparatos y técnicas para producir convulsiones artificiales. Y hasta ahora lo hacemos, en el hospital lo hacemos. Pues obvio, las técnicas cambian mucho. Ya no se usa malaria ni insulina, sino anestesia general y un estímulo con un aparato que está técnicamente aprobado para eso y que no es tan peligroso. Se le puede poner a una embarazada, a personas. Y lo reservamos para los casos que no responden a ciertas reglas que ustedes van a ver. Tal vez los que vayan el lunes, si vamos a ir temprano los lunes, o alcanzamos a ver sesiones para que vean que esto es un chiste. Es mucho más traumático suturar a alguien que hace terapia electroconvulsiva. Llega el anestesiólogo, el paciente queda relajado muscularmente y anestesia general. Se pone un estímulo, se mira que convulsiona durante 20 o 30 segundos en un monitorcito, en un aparato, y luego se ve que la convulsión terminó, se despierta el paciente y listo. Y es muy efectivo. En ese entonces surgieron unos medicamentos que se llaman barbitúricos. Hasta ahora se usan algunos en anestesia general, en tiopental, en pentotal, cosas así. Y en neurología se usa fenobarbital para algunas áreas de epilepsia. En psiquiatría no lo usamos porque la sobredosis es peligrosa, es adictivo y no es tan efectivo a largo plazo. Pero en ese entonces eso era lo que había.
De hecho, algunos de nuestros abuelitos antes vendían muy fácilmente barbitúricos y la gente los tomaba para dormir. Y para la ansiedad son muy buenos, pero generan problemas. La fama que tienen los medicamentos de psiquiatría ahora es la que dieron ellos, esos medicamentos de antes. Ahora ya no se usan, pero la gente dice, ay, no me voy a dar eso, que no quiero que me lo dé, hermano. Después, en los años 50, hubo una revolución de la farmacología. Con las técnicas bioquímicas se empezaron a sintetizar compuestos y evaluarlos. ¿Y qué mejor para evaluar cosas que cesen que los pacientes mentales? Entonces empezaron a surgir compuestos antihistamínicos y ellos pues mezclan, cambian una cosa y miran a ver qué pasa. Y lo ensayaban. Y utilizaron algo para anestesia general. Y para la anestesia, para calmar a las personas antes de las cirugías y que no hagan picos de anormalidades en los signos vitales. Y hubo un compuesto que se llama clorpromacina. En ese entonces sabían que era antihistamínico, así como una difenhidramina, como una loratadina ahora, que para esos fines y se tomaban desde cirugía. Pero miraron que la gente se calmaba mucho y no se dormía. No era para somnolencia, sino calmaba, dejaba a la persona fresca. Y dijeron, démoselo a los psiquiatras a ver qué hacen con eso, puede que les sirva para calmar gente. Y cuando lo empezaron a utilizar sin saber por qué, las personas, además de calmarse, empezaron a mejorar los síntomas psicóticos. Se les empezaron a quitar las ideas delirantes y se les empezó a quitar las alucinaciones. Algunos mejoraron y salieron de los hospitales donde habían estado por años. Y en ese entonces todavía no se sabía por qué. La clorpromacina fue el primer antipsicótico y fue molécula prototipo para generar las terapias que tenemos hasta ahora. Se sabe que funciona como el bloqueo del receptor D2 de dopamina. Ahora lo utilizamos todo eso para el tratamiento, ya no de ese grupo de medicamentos iniciales, sino los de nueva generación, y son muy efectivos al punto que significa que ya no hay asilos. Miles y miles de personas salieron de los hospitales, ahora ya no hay. De hecho, ayer en la reunión, el Hospital San Rafael empezó como un asilo. Cuando yo llegué, todavía había pacientes que viven ahí, crónicos. Yo recibí 90 viejitos, que la familia los dejó botando o que eran muy difíciles de controlar afuera. La mayoría de ellos estaban tan controlados que podían vivir afuera, e incluso algunos de sin medicamentos. Con un medicamento se controlaba todo, pero ya socialmente ya no había dónde dejarlos. Y ayer dijeron que esa unidad se cerró, porque ya pues poco a poco se han ido con las familias a hogares, estilo Amparo San José, o murieron en la pandemia, y todo ese espacio se va reservando para unidades de pacientes agudos. El impacto que generó los tratamientos antipsicóticos fue tal vez de los avances más grandes de la medicina, y surgió de esa casualidad. Otra casualidad es la iproniazida. ¿Ustedes ya vieron microbiología? ¿Saben qué es la isoniazida? Es un internista. La isoniazida y la iproniazida se utilizan en tuberculosis. Y cuando le dieron a los pacientes de tuberculosis, dijeron, mira, este man está con tuberculosis, encerrado en un hospital de esos, con ventanas grandes de tuberculosis, pero está fresquísimo. Venía con depresión y se le quitó. Entonces fueron a ver. Primer antidepresivo fue la iproniazida, un antibiótico. Y se descubrió actividad en este caso en la monoaminoxidasa. O sea, bloqueaba la degradación de la serotonina, entonces había más serotonina y mejoraba la depresión. Pero eso genera unos problemas en la alimentación, porque se necesita la monoaminoxidasa para otras cosas. En esa investigación de otros antihistamínicos surgió la imipramina, que hasta ahora existe, primer antidepresivo de grupo tricíclico. Eso es por estructura molecular. Son altamente efectivos, pero tienen efectos secundarios fuertes. No sé si alguien ha tomado alguna vez una metriptilina que le venden en la droguería pensando que eso es bueno. Genera sueño y efectos anticolinérgicos, estreñimiento. Y en dosis
muy bajas son tóxicos, muy tóxicos. Y pues las personas con depresión son las personas que tienden a suicidarse, y si tienes ese medicamento pues es más fácil suicidarse, por eso tenía ciertas dificultades. Eso ya no se usa. Pero de eso se investigaron y surgió qué es lo que mejora la depresión de los antidepresivos tricíclicos: el mecanismo de frenar la recaptación de serotonina en el transportador. Bloquear el transportador hace que haya más serotonina en la sinapsis, y esos cambios pueden generar mejoría, aunque no se sabe por qué del todo, pueden generar mejoría clínica y sostenida de la depresión, con más efectividad de la que, por ejemplo, un antihipertensivo le mejora la hipertensión arterial. Esto es mucho más efectivo en comparación. Es mucho más efectivo tratar la depresión con un medicamento que tratar la hipertensión con un medicamento de hipertensión. Es más fácil, más efectivo, incluso más seguro. Y en los años 80 se generó ya los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que no son tan tóxicos, son seguros, y está el grupo de fluoxetina y sus amigos, y de ahí en adelante los nuevos antidepresivos. En Australia también estaban viendo cómo mejorar la gota. Si saben qué es gota, hiperuricemia. Entonces, eliminemos ácido úrico, démosle a la persona algo que lo haga orinar. Una persona tomó litio y orinó más, démosle litio a todos. Y se dieron cuenta que además de que orinaban más, mejoraban mucho el ánimo también. Cuando se lo dieron a los pacientes de bipolar, se dieron cuenta que es lo mejor que hay, es altamente efectivo y el litio es lo más efectivo que hay para el trastorno bipolar, y puede ser la diferencia entre tener enfermedad, depresiones y crisis a tener una vida normal, completamente normal. Pacientes con litio están por fuera, tranquilos, son sus profesores, por ahí, nadie sabe. Tengo muchos pacientes bipolares en la comunidad que están, pues obviamente manejan su privacidad. Puede que estén con litio, con valproico, con los medicamentos que han surgido. El ácido valproico es otro que sirve para bipolar. Lo curioso es que estaban ensayando medicamentos para las convulsiones, y en un compuesto se dieron cuenta que el placebo mejoraba más que el medicamento, las convulsiones. Entonces se dieron cuenta cuál es el placebo. Daban un excipiente que mantenía estabilizado otro anticonvulsivante y se llamaba ácido valproico, y no sabían si servía o no servía, y se dieron cuenta que el excipiente servía para las convulsiones, y eso es lo que usamos ahora, es muy conocido. A nivel de la cultura, en los años 60 surgió pues una explosión liberal, el movimiento hippie y todo esto, y algunas personas filosóficamente empezaron a decir: oiga, esto de la psiquiatría parece que no es así, parece que ellos enferman a las personas, las encierran, y eso es conducta humana normal. Y surgieron movimientos antipsiquiatría que hasta ahora existen. Tal vez si usted se va a una facultad aquí al lado, sociología, le van a decir: no, medicamentos no, a mí solo marihuana, eso no me... Entonces, hasta ahora existe. Así me dicen, paciente de bazuco: uy, pero yo no quiero tomar medicamentos, doctor, ¿qué tal? Entonces, filosóficamente viene de este lado y piensan pues que la psiquiatría de las películas, de esas cosas así, de que estamos contra los derechos, cosas así. También surgen los manuales mundiales de clasificación de las enfermedades. El primer DSM, ¿sí saben qué es el DSM? El primero fue en los años 50 y clasificaba las cosas un poco con enfoque psicoanalítico. Desde los alienistas hubo una necesidad de decir: oiga, objetivamente digamos qué es esto aquí y en otro lado, para que todos sepan que cuando yo escriba idea delirante sepan qué es. Ese sistema de detección objetiva, lo que van a aprender este semestre, se llama psicopatología. Y son conductas humanas que pueden ser enfermedades. Por ejemplo, creer que me persiguen cuando nadie me persigue es una idea delirante. Es una conducta humana que está metida dentro, un síntoma dentro de alguna enfermedad mental. Los signos y síntomas mentales buscaban un lenguaje común. Hasta ahora el único método de captación eficaz
No sé si la inteligencia artificial nos alcance, pero creo que va a ser a los últimos que nos alcance. Es la observación directa y la entrevista de sensorio. Por entrevista, tal vez contra una inteligencia artificial, tal vez sea más difícil programarla, mientras que para otros hallazgos pudiera programar más fácil. Vamos a ver cómo nos va con eso. Aquí hay unos ejemplos. Las alucinaciones son un síntoma muy, pues, taquillero. Alucinación es tener la experiencia de la percepción, la experiencia mental de la percepción, pero sin que haya un objeto. Eso puede pasar conscientemente o inconscientemente. La mayoría de veces es inconscientemente, entonces va a decir, yo miro que ahí detrás suyo está el diablo. O, algo más clásico, ayer me decía Felipe, un paciente así de su edad, yo no tengo nada, yo no sé por qué es que mi mamá me trae aquí y dice que yo tengo esquizofrenia. ¿Alguien te molesta? No, yo voces no escucho. ¿Y quién te molesta? Pues que a mí me molesta es el diablo y siempre me dice que tengo que hacer cosas, pero yo voces no escucho. Entonces él tiene la percepción de escuchar a una entidad sin que exista, al menos yo creo que no existe. Una ilusión es diferente, es una distorsión de una percepción, como cuando uno mira una montaña de ropa y piensa que es algo de noche o algo así. Puede estar en cualquier modalidad sensorial, lo más frecuente es que sea auditiva, pero puede ser del tacto, del gusto. Doña Gloria en estos días tiene una experiencia interesante, porque es muy buena gente, doña Gloria, y cuenta todo con mucha tranquilidad. Doctor, es que el mundo se está abriendo. Yo vi en la calle Tumaco que se estaba partiendo y empezó a olerme a azufre. Yo sé que el mundo se está abriendo. Es una alucinación en el olfato, y ella tiene otra experiencia delirante que no es tan común, que es el delirio Capgras, los delirios de la identidad de los conocidos. Por ejemplo, decir que la compañera no es la compañera. ¿Cómo te llamas? Paula. 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 Ella no es Paula. Se ve como Paula, tiene la voz de Paula, la ropa de Paula, pero no es Paula. Es una entidad que se robó el cuerpo de Paula. O un extraterrestre se robó y se la pone como disfraz. A veces hay, y ella lo tiene muy curioso porque nunca me había pasado, ella lo tiene esa experiencia, pero con la imagen religiosa en la catedral de Tumaco. Dice, un día yo llegué, doctor, yo sentí esos olores y miré que habían cambiado a Cristo. Es igualito al otro, pero es diferente, es como si fuera el diablo adentro. Es un delirio mezclado con las alucinaciones del olfato. La experiencia sensorial es real, pero también estos pacientes puede que se den cuenta y puede que no. Por ejemplo, el arte que les pongo ahí es un señor tomando absenta. ¿Sí saben qué es absenta? Ustedes que tienen experiencia en el licor. Está mal entonces. Hay licores más fuertes que el whisky y el vodka. Uno de ellos es absenta. Es verde, se toma con mucho azúcar, es muy fuerte, y está un señor ahí teniendo una alucinación visual. Si ya vieron en urgencia, los pacientes con abstinencia alcohólica pueden tener alucinaciones visuales y darse cuenta que son alucinaciones. Entonces la definición no incluye la experiencia de creer o no creer, solo la experiencia de sentir. La mayoría de los míos no tienen la experiencia de creer que es real, pero pues los de alcohol no, o algunos no. Dicen, es que miro culebras y todo, yo sé que no están ahí. ¿Listo? ¿Han visto la película? Se llama Una mente brillante. ¿No? ¿Sí lo han visto? Se va a sacar un Oscar, por eso es una película importante. Búsquenla y mírenla. Este señor es Russell, está interpretando a un paciente muy famoso con esquizofrenia, que se gana un premio Nobel de Economía, que se llamaba John Nash. Muy inteligente, pero con esquizofrenia. La mayoría de pacientes con esquizofrenia no son inteligentes, porque la esquizofrenia va en contra de eso, daña el cerebro. Pero él, a pesar de tener esta enfermedad, logró una teoría económica
que hasta ahora se aplica y se ganó un premio Nobel. Que la película tiene una buena interpretación de lo que es la experiencia de psicosis. Idea delirante. La idea delirante es una creencia que no es real y es patológica porque se mantiene. Entonces, vamos, si pregúntele a un religioso, ¿Dios es real? Va a decir que sí. Objetivamente no podemos decir que Dios es real, pero no está enfermo. Entonces, que no, esta creencia cuando es delirio no tiene relación con la cultura. Ayer le dije a uno de sus compañeros de otra universidad, ¿usted ha visto brujas? Sí, creo. Yo vi una vieja que leyó el tabaco y me parece que hizo todo. Pero no está delirando porque eso es cultural. La creencia no es real, tiene una convicción permanente, a pesar de que usted le muestra evidencia de lo contrario o lo controvierte. Por ejemplo, le pudiéramos decir a doña Gloria, yo no siento olor a azufre, aquí el mundo no se está acabando, y de Ingeminas no han dicho que haya ningún terremoto, ninguna cosa así. La idea probablemente sea grande. Diga, es que el diablo también los está influyendo a los de Ingeminas para que no cuenten. Así funciona el delirio, ¿no? Es irrefutable. ¿No puede hacer caso de que los pacientes tengan algunas ideas? Esa es otra manera. Y ahora que se metió en ese terreno, le toca hacer tarea. Hay una cosa que se llama el delirio compartido. Eso es raro, pero existe cuando haya una relación entre personas, usualmente una relación de poder o de mucho respeto del uno al otro. Y es curioso porque, por ejemplo, yo soy el señor, soy mi señora, y yo tengo un diagnóstico mental y digo, a mí me van a matar. Me van a matar los de la policía, me están siguiendo, me hablan, mis vecinos me están envenenando el agua, todo. Por la influencia cultural es posible que tú compartas ese delirio si tienes ese tipo de relaciones. Eso no es tan frecuente, pero existe. Culturalmente esto puede contagiar. Eso es delirio compartido. Es bien interesante. Se lo separa y se cura el que no tiene la enfermedad. A veces pasa, casos así que la memoria bien, pero creo que fue una viejita, me dijo cuando estudiaba, decía, doctor, es que sí me están persiguiendo, otra mamá, es que sí le están haciendo daño, le quieren matar, y cuando se separaron, la señora dijo, no, era como si yo creyera esas cosas. Puede pasar. A veces en el entorno político puede pasar. Porque, por ejemplo, ahorita estamos en una época apasionada de la política y cosas de esas, las personas pueden tener ideas delirantes en cuestiones de fanatismo religioso, político o deportivo. En el Pasto, el mejor equipo del mundo, anoche sí ganó, creo. Sí, ahí. Es irrefutable, usted lo controvierte y no quita. No está de acuerdo con la cultura. Hay muchos pacientes de creencias culturales muy fuertes, pero cuando ya llega el señor y dice, eso escribió el doctor Díaz en una historia, me hizo reír. La paciente dice tal, 2 puntos, todo delirante. La familia refiere, 2 comillas, no mejoró con el chamán, cierra comillas. Claro, eso es, el doctor está poniendo ahí muy bien, muy claro que existe trastorno cultural, o sea que esto sí es enfermedad. Y la persona no se da cuenta. Después se dan cuenta algunos cuando mejoran, o algunos van diciendo, tal vez la policía no me quiere matar, he visto que ya no me siguen, no me miran, ya no me están vigilando, tal vez puedo ir a la casa más tranquila. Las ideas delirantes pueden ser paranoide, que es lo más común de la epilepsia. Ejemplo, sobre persecución, puede haber ideas de culpa. Una señora en una depresión con síntomas psicóticos me dijo, doctor, he sido tan mala persona que por mí es que Dios puso el COVID en la humanidad. Y lo creía, es una idea delirante. De ruina. La idea de nihilismo significa negación de la existencia. El nihilismo es una experiencia compleja cuando se va a lo delirante. Por ejemplo, don Imba Juan una vez me dijo, dejó de comer.
diferente. Me dijo don Juan, dejó de comer y me dejó de hablar. Me tocó hacerle terapia electroconvulsiva y luego salió un poquito y empezó a hablar. ¿Para qué le quieres dar comida a un fantasma? Le dijo. Y luego, cuando ya mejoró por completo, porque él era de depresión psicótica, dijo, doctor, yo sentía que era un fantasma. Yo sentía que ya me había muerto y yo por eso no comía. Ahora pues él está bien. Hay otros que dicen, estoy muerto por dentro. No tengo corazón. Cosas así en la depresión severa. O de grandeza. ¿Cuál fue que me dijo de grandeza? No tengo. Bueno, uno me dijo una vez que era Cristiano Ronaldo, que tienen dinero, cosas así. Eso va en la manía, más frecuencia. La idea delirante de referencia es más característica de la esquizofrenia, es más compleja de entender. La idea delirante de referencia es la experiencia de creer que todo tiene que ver conmigo, tal vez en un sentido siniestro. Y se interpreta así, por ejemplo, entonces yo digo, la compañera dejó esa hoja ahí mal doblada porque me quiere hacer decir algo. Tal vez me está diciendo que me va a quebrar. Por eso la hoja está doblada. Y estos pacientes dicen, doctor, yo voy, todo el mundo está pendiente de mí. Esa es la experiencia de esquizofrenia y de referencia, es la más fuerte. Es clásico más en esquizofrenia. Están pendientes de mí, están todos. Y eso se pega a otra creencia, están pendientes de mí porque soy profesor. O están pendientes de mí, me están vigilando con cámaras, cosas así. La idea delirante de influencia es más enterada todavía y más característica de esquizofrenia. Es la creencia delirante de que algo puede influir en, por ejemplo, mi pensamiento o mi movimiento, o mis actos. Por ejemplo, yo siento que desde otro lado me están controlando por un celular. Así dice. Se me meten al cerebro y me están poniendo cosas que yo no quiero pensar. Me están dando órdenes. Es la experiencia de influencia. La idea obsesiva, ya se las dije hace un rato, son pensamientos, ideas, imágenes intrusivas. El contenido de la idea, la persona puede darse cuenta que no es deseable. Si uno está bien tragado de alguien, por ejemplo, el pensamiento es intrusivo y recurrente, pero es agradable. No, para pensar, bien, chévere. Pero si la idea es harta, por ejemplo, no hice la tarea, mis manos están sucias, voy a ser violento, voy a cometer algo sexualmente inapropiado para mí, es harta. Es insistente, es repetitivo y tiene introspección. O sea, la persona se da cuenta y te dice, yo no quiero pensar eso. En alguna forma severa, la persona ya pierde esa introspección, eso es raro. Y la persona dice que yo tengo esas ideas porque yo soy así, o ya cambia la cosa, cambia el diagnóstico. Esto es lo que van a ver en el semestre. ¿Con el doctor Díaz vieron algo de trastornos? ¿O solo la introducción? Bueno, entonces hay unas funciones mentales y de estas funciones mentales pueden surgir problemas que pueden ser descritos. Por ejemplo, los trastornos de la conciencia. ¿Qué trastorno de la conciencia conocen? ¿Consciente? ¿Estar inconsciente? Estar somnoliento. Puede uno avanzar en un trastorno de la conciencia personal y decir, esta persona tiene una idea delirante de su identidad. Es ya más avanzado, pero es de la conciencia física de uno mismo, o de la conciencia neurológicamente dicha, como por ejemplo, estoy despierto, somnoliente, estuporoso y coma, si ustedes lo conocen. Trastornos de la conducta motora. Curiosamente, pues, ustedes se ponen a pensar, todo lo que sale del cerebro, además de las hormonas, es motor, todo. La voz es movimiento, las expresiones son movimiento. Pero el término puede ser algo más general, por ejemplo, lo que les decía de la catatonía o estereotipias o tics o cosas así. Actitud no es tan específico, no se usa mucho esa clasificación así, pero pues, digamos decir,
esta persona está hostil, esta persona quiere comerme, cosas así. Orientación, ustedes saben, puede estar desorientado en persona, en tiempo, en sitio. Puedo perder la orientación de mi persona, puede pasar. Por ejemplo, es decir, es que yo no muevo este brazo, es alguien más el que mueve este brazo, ya estoy orientado en persona, o algo así. Trastornos de la atención, por ejemplo, el delirium, disminuye la atención, hay el trastorno por déficit de atención en niños, cosas así. Aquí lo grueso, lo que les traté de mostrar, los trastornos en pensamiento son complejos de entender. Hay veces que, la mayoría de veces, de ejemplos que les he dado, la forma en la que se piensa está conservada. Digamos que la persona es capaz de transmitir una idea con su discurso, pero eso puede dañarse. Y la persona puede que no transmita ninguna idea con su discurso, o se vaya por las ramas, o ni siquiera le dé para armar palabra tras palabra. Eso lo van a ver. Si van el lunes, vamos a ver a un Cristian que tiene un trastorno de pensamiento gravísimo, que no puede hablar media hora con él y no entiende nada. Los trastornos afectivos, afecto se habla de la experiencia emocional, no de ser afectuoso ni de recibir afecto en la infancia ni nada de eso. El afecto en psiquiatría es la experiencia emocional. Ahí está la depresión, ansiedad, irritabilidad, todas las cosas de suicidio y cosas así. Lo sensoperceptivo, ya vimos ejemplos de alucinaciones y hay otras cosas. La memoria, afecto otra vez. Trastornos de la inteligencia. Inteligencia como la habilidad para resolver problemas. Y pues hay problemas de inteligencia que los vamos a ver poco a poco. Juicio de realidad, lenguaje, de todo. Hay maneras de clasificarlo y la idea es que no se abrumen, sino que luego van a ir campo por campo describiendo las cosas. Conmigo nos toca un poco más avanzado porque van a ver de uno un paciente con una descripción muy compleja. Compleja de entender. Cuando ustedes van, ustedes se dan cuenta que cuando miran a un paciente mental, el cerebro les funciona perfectamente para saber que no es normal. Ustedes se van a dar cuenta y dicen, no es normal, algo pasa. Así sea un paciente con ansiedad. No saben cómo llamarlo, no saben cómo describirlo porque ustedes todavía no saben el lenguaje de psicopatología. Pero me dicen, doctor, es que está como raro, está como inquieto, no lo miran los ojos, dice cosas muy catastróficas, dice que se va a morir y no se va a morir, dice que tiene miedo y no es un miedo justificado, dice que tiene unos problemas y esos problemas no son como por esa justificación, se lo ve temblando y además dice que se quiere morir. Decir que se quiere morir no es normal. Usted puede hacer toda la descripción con su lenguaje, pero tiene que aprenderles a organizar. Esta es otra parte de la clase que habla de modelos conceptuales para entender el funcionamiento mental. Y esto es, de diferentes puntos de vista, ha llegado a influencia. ¿Saben quién es ese señor? Pavlov, ¿alguien conoce eso? Eso es más de psicología. ¿Alguien tiene mascota? ¿Qué tiene? Gato. ¿Usted tiene de todo? Perros. Los perros son más fáciles de entrenar, pero todos los animales se los pueden entrenar. ¿Quién tiene perritos? Perritos. ¿Hay algo que el perro entienda? Que suene algo y el perro entienda una cosa. Por ejemplo, mi perrita, mi Paca, suena el timbre y dice, escucha, esto es un domicilio. Empieza a babear y todo, y cuando uno llega a domicilio queda y se va a tomar agua, se queda con ganas, o va a comer. Eso no es porque sí. Y esto, nosotros somos igualitos. Por ejemplo, yo cuando estaba en el rural, ¿hay alguien de Huesaco? ¿No? Yo lo hice en Huesaco. Sonaba el celular, ya me daba palpitaciones y mareo. Después, otra vez en ambulancia pasa, que no me da mareo.
Miro la ambulancia de Huesaco, va pasando por ahí y me da mareo. Solo la miro, sin subirme me da mareo. Él hizo esto. Cuando usted a un perrito o a un médico lo suben a una ambulancia y lo marea, le va a dar una respuesta. Comida genera respuesta natural. Comida, salivación. Comida, salivación. Si alguno de ustedes lo sube a una ambulancia en reposo, o a un perrito le pongo una campana sin sentido, el perro no hace nada. Nada. Durante algunas sesiones de entrenamiento, si yo asocio los dos estímulos, o sea, si los subo a una ambulancia, los mareo y les pongo una campanita, o al perrito le pongo comida con campanita, el perro presenta la respuesta natural. Pero después del entrenamiento, si ustedes los pongo con campanita, sin la ambulancia se van a marear, o al perro le pongo campanita y empieza a salivar. Así funcionamos nosotros también. ¿Han visto la naranja mecánica? Si ven lo que hacen cuando el man le muestran las imágenes de violencia y le ponen un medicamento que lo hace sentir muy mal, para que luego cuando él salga y sienta violencia ya no pueda, se sienta muy mal. Eso es verdad, se puede hacer. A mí me pasaba con el rural, con el sonido del celular. Decía que mamera, ahora es uno disponible un año que lo llamen a joder todos los días. Pero ya les ha de tocar. Eso es condicionamiento clásico y se aplica en la terapia. Un señor me dijo, doctor, es que yo tengo pánico. Pánico. Y no sé por qué me da. Y luego se dio cuenta, yo tenía un patico ahí amarillo de mi hijo en el consultorio y me decía que yo veo el color amarillo y me hace como raro. Y fue que tuvo un accidente, un taxi. Eso es condicionamiento clásico. Este es un ejemplo de condicionamiento clásico y algo de humor. Hay condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento operante lo hizo este señor Skinner con otros animales que pueden entrenar. Se basa en una cosa más fácil que el condicionamiento clásico, porque es conducta premio aumenta, conducta castigo disminuye, así de simple. Pero poner eso en términos científicos y en términos humanos es avanzado. Aquí hay un modelo, por ejemplo, si la rata recibe una señal auditiva y la luz está roja, si baja la palanca, recibe descarga eléctrica. Pero si la luz está azul, recibe alimento. En pocas sesiones la rata aprende que es solo en azul. Es solo en azul. Y nosotros somos igualitos a ellos, pero la complejidad del pensamiento y lo avanzado de nuestras ideas hace que existan unas marañas conductuales muy grandes y difíciles de entender. Por ejemplo, ¿por qué escoges ese color? ¿Por qué un saco vino tinto? ¿Por qué? Seguro hay algún impacto del aprendizaje que hace que ese te guste más que otro, y que por eso escogiste ese hoy. Es bien complejo, y los problemas mentales de personas con depresión o con ansiedad, cuando se los ponen en estos términos, se los puede entender. No necesariamente se expliquen por completo, pero se los puede entender más. La rata dice que este es un fenómeno interesante. Cada vez que yo presiono esta palanca, ese estudiante de posgrado respira con signos de alivio. El modelo conductista es muy objetivo. Si se puede aplicar a animalitos, obvio, científico. Es objetivo. Se basa en el aprendizaje, pero ellos, los psicólogos, no meten cómo funciona el cerebro. No lo meten en este modelo tan... Un psicólogo conductista no le importa cómo funcione, solo que funcione. Y es muy útil. Y no se detienen porque eso les quitaría mucho tiempo. Se describe las cosas en términos conductuales. Por ejemplo, hay una terapia nueva de activación conductual. Si usted se siente mal, haga cosas conductualmente que generen algo positivo, así no tenga ganas. Una tarea de tu psicólogo puede decir, vaya y haga eso, pero él no quiere que haga eso, vaya y hágalo.
y ya. Factores ambientales. Es teoría científica y es muy empirista, o sea, esto sí es pura evidencia. Pero si usted lo pone eso y dice, no, pues que yo no soy ratón, yo no soy perro campana, lo mío es más físico. Me pasó, por ejemplo, una compañera dijo, es que yo entro al hospital y me da una cosa tan fea y no quiero trabajar. Pero cuando uno avanza, ya pues la cosa se fue amenazas, ya encontramos un poco de cosas traumáticas, ya está trabajando. Terapéuticamente es fácil de aplicar y es en corto plazo y económicamente barato. Y aún mucho más fácil dar esto que hacer un psicoanálisis de 10 años. Te vas a dar vueltas y vueltas y vueltas y pague terapia. Si usted pasa el modelo conductual y asume que los actos conductuales pueden ser mentales, ya no es ratón, sino por ejemplo, tengo una idea de un tedio terrible cuando tengo clase los sábados. Usted puede ser que sea por algo de aprendizaje. Eso tal vez no se ve atrás. Cognición o pensamiento es una conducta del pensamiento, una conducta no observable. Pueden activarse según su preferencia, su gusto, sus refuerzos o sus castigos, y otras pueden atenuarse. Por ejemplo, salgo, me tomo una cerveza todos los días que salgo de la universidad, eso me genera algo de refuerzo positivo y se me va a mantener la conducta de venir a la universidad, pero por tomar la cerveza. Uno puede usar eso clínicamente para darle sentido a las cosas. Los trastornos mentales se explican mediante errores y distorsiones cognitivas, como ansiedad, depresión, TOC, pero es reduccionista, no se puede explicar todo. De aquí surgieron múltiples enfoques terapéuticos, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, que es un posgrado de la psicología de la psiquiatría y es lo que más se usa, es lo más popular en la terapia y más efectivo porque tiene evidencia. Y de ahí surgen otras cosas que se pueden ir como adaptando. El problema es que a pesar de que las cosas funcionan, todavía no las entendíamos desde el modelo médico o del modelo biológico. Decíamos, bueno, esa persona mejora, pero no sabemos por qué. Y no sabemos qué cambió en el cerebro de esa persona. Ahora se sabe un poco más. Con este modelo, el modelo psicodinámico es más complicado todavía porque este modelo no tiene teoría científica. Solo lo traigo, no lo vamos a aplicar. Tal vez hay algunos casos en las consultas que lo puedan aplicar en aspectos de la psiquiatría de la sexualidad y cosas así, tienen que ver y uno puede utilizar estas teorías para entender. Pero esto no es aplicable científicamente. Ténganlo en cuenta. El iceberg es así. Se supone que lo que está en nuestra mente consciente es la punta del iceberg, o de arriba. Y abajo está el funcionamiento inconsciente, que es gran parte, mucho más parte de la mente que de lo consciente. El oleaje sería las cosas que entran y salen de la parte mental. Ahí en el modelo psicodinámico que inventó Freud, que lo desarrolló, existe en el funcionamiento de cualquier persona un constante conflicto entre esas tres áreas. El yo, o ego en inglés, es la experiencia consciente. El que soy yo, el que vivo aquí en el presente. Pero por debajo hay un ello, o un id en inglés, donde la persona tiene impulsos naturales. ¿Cuál es el impulso natural más fuerte que tenemos? Por el cual se caen imperios, casi toman a este presidente, el impulso sexual. Me pongo en términos, si este man, el hijo de Petros, no se hubiera conseguido una moza, no habría pasado nada de todo eso. Incluso Bill Clinton, la guerra de Troya, cosas así. El impulso sexual es muy fuerte y no lo podemos negar. Eso es así. Pero no surge bajo control, bajo unas normas. Esas normas
o ese control lo pone el super yo, el que te dice qué es lo que no debes hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Según ese balance, usted puede ser una persona normal, la mayoría estamos ahí equilibrados, el impulso sexual sale cuando tiene que salir, o si sale, sale bajo ciertas circunstancias. Si quiero desafiar un poco a mi super yo y meterme con alguien, lo hago bajo ciertas circunstancias porque tengo miedo a que pase algo. Pero hay unos desbalances en las personas. Por ejemplo, si yo tengo mucho super yo, me vuelvo un paciente con ansiedad o con TOC. Eso decía Freud. Y está mal. Que el paciente con TOC, las ideas que tenía sí eran las ideas que quería, pero que estaba frustrado sexualmente, usualmente. Y eso no se ha demostrado, eso es falso. Pero, por ejemplo, puede servir en un trastorno de personalidad antisocial o una psicopatía. El yo predomina, el ello predomina y la persona busca satisfacer su placer con poco control. Entonces yo digo, ella iba pasando, ¿por qué me la comí? ¿Qué puede hacer? ¿La violé? No pasa nada, ella iba pasando y no les da culpa. Yo lo maté. Eso nos dijo ayer un paciente. Yo detecté un poquito que era medio sociópata y lo desafié un poquito a que les cuente para que mis estudiantes miren. Dijiste que por tanto el consumo de esas cosas no se ha metido en cosas malas. Uy, sí, una vez le partí la cara a un policía y muerto de la risa. ¿Y nos mataron? No sé, es que tal vez maté a alguien porque era muy violento. O sea, con orgullo incluso. Normalmente debe haber un balance. La mayoría estamos balanceados. Cuando no hay balance, uno es perverso o uno es un neurótico. Cuando hay desbalance que tiene mucho super yo, la mayoría de los médicos entraríamos ahí. Por eso estudiamos medicina, por hacer el bien, hacer lo correcto y todo así. Pero se filtran unos de psicopatía. Hay médicos que estudian por ese control sobre las personas, es diferente. Ese modelo es complicado de entender y eso es una cosa diferente que ustedes no van a tener que aplicar, pero es bueno culturalmente que lo conozcan. Según la medida de la gratificación del ello en la infancia, y el papá ahí frenándote, diciéndote, no puedes coger eso, no puedes hacer lo que quieras, no puedes llorar y todo se te va a dar, tienes que frustrarte y aprender, tienes que trabajar por las cosas, se surge una personalidad. El objeto sexual de amor inicial es la mamá o la persona que te cuida y te alimenta. Y los niños lo hacen, eso es innegable. Tal vez los que tengan hermanitos chiquitos o hijos o algo, ven, los niños se enamoran de las mamás, y las niñas también, empiezan a agarrar, sexualmente miran a la mamá desnuda y se excitan sexualmente. Pero miran que hay un tipo que además es el que me dice que no a todo, que es el que se acuesta con ella a dormir y yo estoy en una cama aparte. Él es el que sale con ella a comer y todo, y yo soy el que me quedo en la casa. Ella lo trata bien a él, ella lo respeta a él. Entonces el niño lo que hace, escucha, yo me parezco a él. Y se identifica masculino. Y se desarrolla la preferencia sexual masculina. Entre paréntesis, entre comillas, la más común o normal. Las niñas también lo hacen, pero se identifican con la mamá para no entrar en el conflicto. El 100% de los pacientes que he atendido que son transexuales tienen un problema en esa parte del desarrollo. O el papá era un desgraciado que llegaba a pegarnos, o no estaba, o era un tipo que yo le tenía tanto miedo que no me voy a parecer a él, cosas así. El 100%. No sé los que no vayan a psiquiatría, o los transexuales que no van a psiquiatría, no sé si ellos pueden que surjan espontáneamente, pero de los que yo atiendo en psiquiatría, hasta ahora el 100% han tenido un problema muy fuerte en el desarrollo temprano que los ha hecho, en mi concepto, alterar esta parte y desarrollar una identidad sexual que no cuadra con la biología. Y eso para mí es una descripción de un problema mental, pero nuestra cultura dice que eso no es un problema mental. No podemos decir que es un problema mental, pero por la norma de tolerancia. De todas formas, cuando tú hablas con el paciente, él lo entiende. Dice, claro, a mí me fue así, pues hagamos algo para que yo me adapte y no sufra. No le voy a decir que ser así es malo.
¿Listo? Para casos así sirve el modelo psicoanalítico. Tiene teorías de apego, por ejemplo, que las personas respondemos mucho y aprendemos mucho según el trato que nos dieron cuando éramos muy chiquitos. Entonces, yo lloro y me gritan, entonces ¿yo qué hago? No lloro. Me anulo. O yo lloro y no me hacen ni caso, lloro más y me hacen menos caso, tal vez no soy importante para ellos. Y así funciona la mente adulta. Lo normal es que yo lloro y me hagan algo de caso. Me hagan caso y me quieran. ¿Qué tal? Yo hago cualquier cosita y vienen aquí 3 personas a cuidarme. Tal vez me voy para el otro lado. Esas son las teorías del apego de Wolff, que sí tienen que ver con esto. Las personas generan unos mecanismos de defensa cuando tienen conflicto en los impulsos. Por ejemplo, Iglesia Católica en el Renacimiento, las personas no podían tener actividad sexual, los que estaban en la religión. Entonces, ¿qué hacían con ese deseo? Lo volvían arte. Dicen que Leonardo da Vinci era gay, ¿verdad? Creo. Dicen que era gay. Pero pues miren, hizo todo eso. Ese mecanismo se llama sublimación. Anular uno para generar otra cosa. Y aquí hay algunos ejemplos en caricaturas que les traje. Por ejemplo, arriba, yo amo a mi país, pero está lo contrario. No sé, me parece mucho a lo que estamos viviendo ahorita. Negación. Esto no puede ser así. La persona puede creer que algo no es así. Por la presión, un niño rompe la ventana y dice que no fue. Y lo puede creer. La proyección. Eso pasa mucho en medicina. Se identifican con algunos de los docentes que son agresivos y se vuelven también agresivos. Aislamiento, no siento nada, no se preocupen por mí. Ahí está la sublimación a la izquierda, y por eso pone, tienes el rostro de un ángel de Botticelli, miren el rostro, él está mirando. El impulso sexual mueve muchas cosas artísticas, literarias, de la cultura, mediante la regla de que todo lo sexual no está permitido, no solo ciertas normas. Anulación, la rosita. Identificación con el agresor, eso pasa mucho en las fuerzas militares y en medicina. Ahora ya no. A mí nadie me trató mal en medicina, nunca. Tal vez me hacían sentir más y me regañaban, pero no me ofendían, antes era ofender. Me acuerdo, había una doctora en San Pedro que era famosa porque uno de los que llegaron antes de mí. De hecho, ve, vos hasta que no me traigas un TSH normal no vuelvas a rotación. Imagínate. Muy ofensivo, cosas así. No les voy a decir quién es. La formación reactiva es a la persona que dice, yo no soy agresivo, yo no soy, pero tiene el impulso de ser agresivo, mejor dicho, como gato, monstruo que llaman. Hay ejemplos y ejemplos y ejemplos y en terapia sirve. Este es otro modelo. Modelo de entendimiento social habla de que la sociedad es la que está enferma y genera en la persona un problema mental. Eso puede, en nuestra cultura y sociedad puede que sea muy cierto. Por ejemplo, usted crece en un barrio muy duro donde hay violencia y si usted no se vuelve violento, se lo comen, usted se vuelve un niño violento. ¿Le toca? O por ejemplo, usted viene a una universidad donde está normal consumir sustancias, pues usted viene y consume. Y se enferma. Eso piensa el modelo social. El problema es que le echa toda la culpa a lo social y deja el individuo sin una posibilidad de tratamiento. Entonces surgen cosas radicales como por ejemplo no existe la esquizofrenia. Él se volvió enfermo porque hubo una sociedad agresiva cuando era chiquito, le hacían bullying. Pero no era esquizofrenia, sino un trauma. Entonces, ¿qué hacemos? No le dé medicamentos, que es normal. Aquí hay una página, si quieren pueden meterse a ver, es curioso.
se llama la Organización de Antipsiquiatría. ¿Han visto algún movimiento contra la ortopedia, además del que yo hago normalmente? Contra la cardiología, contra la infectología, cosas no, porque se piensa que eso es moralmente correcto, que es ético, pero hay circunstancias sociales que piensan que lo que hacemos en psiquiatría no está correcto. Por ejemplo, yo tengo que tomar esa decisión muchas veces. ¿Te vas a suicidar con tu ropa? Tengo que cuidarte de ti mismo, te tengo que inmovilizar un rato y sedarte. ¿Me quieres matar? Tengo que inmovilizarte para que no te pase nada y para que no me pase nada. ¿Feo que te inmovilice? Sí, pero es lo único que puedo hacer. Esas son las discusiones que plantea la bioética. Por ejemplo, todos los días, doctor, yo soy mayor de edad, deme salida, yo quiero pedir mi alta voluntaria. A pesar de que eres mayor de edad, eres inteligente, tal vez tengas un posgrado. Eso me pasó con un colega de subespecialidad de otra área. No sé, yo no sé qué vos ves en mí, pero yo quiero mi alta voluntario, te voy a demandar porque me estás secuestrando. Y yo le decía, no, porque yo veo que estás con esto. Si no lo creas, ese es mi deber. Entonces el movimiento antipsiquiatría habla de que mito de la enfermedad mental. Aquí dice un artículo, esquizofrenia, una enfermedad inexistente. Me imagino que la persona que escribe eso nunca ha manejado un paciente de esquizofrenia en la casa. El mito de la depresión biológica, como si no existiera la evidencia científica de que eso existe. Tesis contra la psicoterapia, la hospitalización involuntaria. Obvio, antes se hicieron cosas muy feas. Hasta ahora puede que alguien, si no tiene sus cosas claras, haga cosas feas. Por ejemplo, tuvimos una diferencia entre psiquiatras. Un colega dijo, yo lo hospitalizo para que no salga el viernes a consumir marihuana y a volver nada a la casa. Mayor de edad, sin enfermedad mental que le deteriore la inteligencia y conoce los alcances de sus actos. Yo le digo, ¿y quién sos vos para decir que es bueno o no en una persona? No eres juez, y tampoco eres policía, y tampoco puedes hacerle eso a todos. Conclusión, si tú quieres, vete a consumir, bajo ciertas circunstancias. Si ya estás enfermo, pues si tienes un problema en el examen mental o que ya te altera la capacidad de entender, ahí ya te puedo limitar ese derecho, en beneficio tuyo. Pero si no, si usted quiere irse a beber, váyase a beber, problema suyo. Eso es un complique, pero a mí me parece muy interesante y por eso me metí a estudiar bioética. El modelo médico ustedes lo tienen más presente, habla de biología, órganos, biofísica. La enfermedad mental tiene entonces una causa biológica, como les decía, se avanza. Cuando vayamos a la rotación, trataré de explicarles poco a poco, pero llegamos al punto que se puede, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, en casos severos, se puede operar. Puede poner un estimulador en cierta parte del cerebro o hacer una sección en el cíngulo y usted se cura, ya el conocimiento llegó a ese punto. Y los medicamentos actúan así, la terapia electroconvulsiva actúa así, genera, igual que la desfibrilación cardíaca. No va a haber un movimiento contra, ay, pero ¿cómo le van a meter un corrientazo de 360 julios a una persona? ¿Cómo le hacen eso? Pobrecito, lo queman. La terapia electroconvulsiva es 1000 veces menos fuerte. Y lo que hace es lo mismo. La convulsión barre con los neurotransmisores, los saca de las neuronas para que ellas se reinicien. Lo mismo que pasa en la desfibrilación cardíaca. Y no tenemos, pues ellos no tienen movimiento contra la desfibrilación. La causa produce anormalidades biológicas que producen el cuadro clínico. Yo me inclino más por este modelo, y lo que me gusta, la biología cerebral, los fármacos y cómo actúan las cosas. Es donde más me tengo que pegar, aunque los de terapia también. Se critica porque es supuestamente reduccionista. Claro, probablemente no podamos explicar la experiencia de una persona con ese modelo ahorita. No tenemos tecnología para producir la resonancia magnética de un pensamiento, pero probablemente alguna vez lleguemos a eso.
¿Qué es lo más adecuado? No podemos irnos por uno, no podemos irnos por otro, no podemos ir solo en psiquiatría o solo modelo social porque quedamos en un error. Lo más común es irse por todas las cosas. Por ejemplo, hay predisposiciones genéticas, hay biología, transportadores de iones anormales en el cerebro, transportadores de neurotransmisores raros. Además, vivo en un barrio raro, vivo en un barrio bueno, como bien en mi infancia, como mal en mi infancia, me hacen bullying toda mi infancia, fumo marihuana, no fumo marihuana, nicotina, soy el tipo que se adicta a las pantallas o no. Todo eso se va mezclando, va interactuando y puede que sí genere o no genere cuadros clínicos mentales y también puede que le dé las diferencias a cada caso mental. Muy diferente una depresión cuando viene por pura herencia, sin causa, se me activa una depresión melancólica muy fuerte. Aquí yo tengo una depresión porque mi esposo me pega todos los días. Es diferente. A los niños se les aplica esto y es muy fácil. Nosotros vemos niños, usualmente para que un niño se enferme tiene que haber factores más ambientales que primarios, o los primarios son muy severos. Por ejemplo, si tiene el cerebro dañado, hay problemas. Pero cuando son los factores ambientales, usted saca al niño, en un día mejora. En un día está feliz jugando, ya no es problemático, se comporta bien. Pero usted lo pone otra vez en el ambiente feo, se enferma. Empieza a ser agresivo, hipersexual, todas esas cosas. Entenderlo así es más útil. ¿Tienen alguna pregunta? La idea, yo tenía que darle lecturas, pero las vamos a dar según los grupos de rotación. Hace falta hablarles una introducción pequeña de una técnica para hacer examen mental.